Y hoy quisiera hablarte de algo que es indispensable, querido hermano, para vivir la vida cristiana. ¿Alguien se va de vacaciones este verano? ¿Alguien se va al extranjero? ¿No? Cuando alguien sale de su país para ir a otro país y va a hacer va a llevar a cabo unas vacaciones a otro lugar, se prepara para eso, está pensando en ese día. Si tienes hijos, esposa, estás hablando acerca de eso. Ay, vamos a ir a otro país y cuando faltan pocos días ya empiezas a preparar la maleta y tratas de coger todo aquello que no te puede faltar para ese viaje. Y ahí, en ese ajetreo de arreglar todas las cosas, fíjate que llegas al aeropuerto, estás a punto de entrar, se te ha olvidado lo más importante: el pasaporte. Has estado ahí 2 o 3 días guardando un montón de cosas que tú entendías que eran necesarias para llevar a cabo ese viaje, pero cuando llegas al aeropuerto te das cuenta que no llevas lo más importante, porque sin todo lo demás podías viajar, pero sin el pasaporte no. Y yo quiero hablarte del pasaporte cristiano. Quiero hablar de la fe. Qué importante es que nosotros podamos desarrollar y fortalecer nuestra fe en la vida cristiana, hermano. Porque si no, si hacemos un montón de cosas que aparentemente son cosas loables, buenas, pero detrás de todo eso no hay un corazón que conoce a Cristo y que confía en Cristo, todo eso de nada sirve, o sirve más bien de poco. Y quiero que me acompañes a el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del verso 14 al 28, al 29, perdón. Evangelio de Marcos, capítulo 9, del verso 14 al 29. ¿Lo tenéis? Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo a él les dijo: oh generación incrédula, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Hermano, esta es la condición de mucha gente que no está en el Señor. Están siendo atormentados por el maligno. Y le dice el padre de este chico: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: fijaros la sinceridad de este hombre, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó.
Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, el verso 29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Dejadme hacer una oración más por vosotros. Padre, ayuda a mis hermanos a comprender tu palabra, Señor. Todo aquello que yo pueda transmitir, que sea de mi mente, de mi corazón, Señor, quítalo, pero aquello que es tuyo, que pueda permanecer en ellos, Señor. Y que tu palabra pueda afectar nuestros corazones en esta mañana. Queremos conocerte, Señor. Queremos entender que eres tú, Señor, y queremos que al conocerte nuestra fe pueda ser desarrollada. Señor, no queremos quedarnos en la infantilidad de la vida cristiana. Amén. Queremos tener una fe robusta, queremos madurar, Señor. Queremos crecer en fe, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en este pasaje hay muchísima riqueza. Podríamos hablar acerca de los escribas que están discutiendo con los discípulos, o del padre desesperado que trae a su hijo poseído por la obra de Satanás en la vida de ese joven, e incluso de las multitudes que, como siempre, a causa del morbo y la curiosidad, suelen estar cerca de Jesús cuando hay sanidades, liberaciones, multiplicación de pan y de peces. Allí están las multitudes, ¿verdad? Pero cuando se trata de tomar la cruz y seguir, entonces hacen todo, se van, y el Señor se queda solo. Podríamos hablar de muchas cosas. Sin embargo, lo que quisiera hacer en esta mañana es centrarme de forma muy específica en Jesús y sus discípulos, y de manera más concreta en la frase, en la exclamación que el Señor hace: generación incrédula. Para contextualizar un poquito este pasaje y resumirlo de forma muy breve, Jesús acaba de llegar, hermanos, ¿sabéis de dónde? De un retiro espiritual. Anda, igual que nosotros. Si leéis el pasaje anterior, el Señor Jesús acaba de tener un momento sumamente especial con Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la Transfiguración. Allí el Señor se despliega su gloria delante de ellos. Y además ellos tienen una visión. Ellos ven ¿a quién ven? ¿Lo recordáis? A Moisés y a Elías. Y entonces en aquel momento, claro, Pedro, flipando con lo que estaba viendo, dice: Señor, tendremos que hacer una enramada, uno para cada uno. Pero entonces se escucha la voz del Padre diciendo: al que tenéis delante de vosotros, Jesús de Nazaret, es superior a cualquier profeta y a cualquier jurista. Él está por encima de Elías, Él está por encima de Moisés, a Él oí. Y después de ese momento tan especial, tan bonito que ellos tienen en el monte de la Transfiguración, ellos descienden, ellos van bajando, porque la gloria está en el monte, pero la guerra está en el valle. Y ellos acaban de, ¿verdad? No sé, yo me imagino a Jacobo, a Juan, a Pedro, hablando entre ellos: madre mía, ¿no has visto lo que ha ocurrido aquí? Verás cuando se lo contemos a los otros. No sé si se lo van a creer. Tomás seguro que no se lo cree. Vienen bajando, dialogando entre ellos, y cuando llegan a los pies del monte ya se encuentran en una situación bastante tensa, bastante difícil, bastante complicada. Y en este caso Jesús ve a sus discípulos discutiendo. ¿Con quién está discutiendo? Con los escribas. Y entonces, cuando se entera de lo que está ocurriendo, el Señor exclama esta frase: generación incrédula. Generación incrédula. Y aunque a priori pudiéramos pensar que Jesús se está refiriendo de manera exclusiva a los discípulos, hermanos, Jesús se está refiriendo a todos los que están allí. En aquel lugar hay incredulidad en el corazón de todos. Por una parte, los discípulos, que no pueden echar fuera un demonio. Por otra parte, los líderes judíos, los cuales no creían que Jesús ni sus discípulos tenían autoridad para hacer este tipo de cosas. Ahora están enfrascados con los discípulos porque no han podido echar fuera un demonio, pero pasajes anteriores están enfrascados con Jesús porque Jesús echó fuera un demonio y ellos decían: no, eso lo has hecho por Beelzebú. Incredulidad también en los líderes judíos, pero no solo en ellos. El mismo padre del joven endemoniado confiesa: ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. También las multitudes, hermanos, estaban hastiadas de ver milagros
y prodigio, pero seguían sin creer que Jesús era el Mesías. Una y otra vez el Señor está apuntando hacia sí mismo como el Salvador del mundo, pero a las multitudes les cuesta creer que verdaderamente el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías esperado. Y de la misma manera, hermanos, que el Señor apunta a la incredulidad a cada persona que está allí, yo creo que el Señor quiere tratar en esta mañana conmigo, contigo, con nosotros, sobre nuestra falta de fe. ¿Cuánto necesitamos crecer en fe? Hermanos, yo estoy convencido de que la causa de nuestro poco avance y crecimiento en la vida cristiana no se debe a nuestro poco tiempo. Si tuviera más tiempo para dedicárselo al Señor, o a nuestro estado anímico, o a la enfermedad por la cual estamos atravesando. Todas esas dificultades, evidentemente, influencian y afectan nuestras vidas, pero la verdad es que nuestro poco crecimiento, nuestro poco avance en el reino de Dios se debe solo a una cosa: falta de fe. Una fe pequeña. El problema está en la incredulidad. Todas las cosas que hemos mencionado pueden afectarnos, pero no pueden determinar nuestra situación. Lo que determina nuestra vida cristiana es la confianza que nosotros tenemos en las palabras de Jesús, en lo que Jesús ha enseñado acerca del reino, acerca de Él mismo. Y a veces, hermanos, cometemos el error de tener una visión muy simplista y reducida de la fe, separando la fe del crecimiento cristiano. Es decir, nosotros decimos, sí, yo creo en Cristo, que Él murió por mí, por mis pecados, resucitó al tercer día y regresará. Yo lo creo en lo que Él ha hecho por mí. Y eso es fe, y está bien. Y esa es la fe que te salva. Pero a veces reducimos el Evangelio al ABC. Ya he creído en Cristo, ya soy salvo, ahora tengo que hacer algo más para crecer. Y la Biblia nos enseña que no. Que lo que tenemos que hacer es seguir creyendo. Es seguir profundizando en nuestro conocimiento de Cristo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La fe tiene que crecer al contemplar a Cristo Jesús. Lo que nos enseñaba nuestro hermano Joel esta mañana, cuando hablaba acerca de las palabras de Dios. A medida que nosotros conocemos las palabras de nuestro Dios, nuestra fe va aumentando. Y a veces cometemos el error de ver la fe como apenas el medio que Dios utiliza para iniciarnos en la vida cristiana, para justificarnos por nuestros pecados. La justificación viene por ¿qué? Por medio de la fe. Cuando creemos en Cristo somos justificados. Pero hermanos, la fe no solo nos justifica, la fe en la obra expiatoria de Cristo, la fe en el sacrificio que Cristo ha hecho, no solo nos justifica, también nos santifica. A medida que nosotros profundizamos en quién es Jesús y en todas las cosas que Él ha enseñado, y creemos en estas verdades, conocemos estas verdades y confiamos en ellas al punto de aplicarlas en nuestras vidas, entonces nosotros comenzamos a crecer. Pero tenemos esa tendencia de separar el crecimiento de la fe. Todo en la vida cristiana, queridos hermanos, es fe. Todo es fe, y los puritanos resumían la fe de una manera muy interesante: conocimiento y confianza. Conocimiento y confianza. A medida que yo conozco a Dios, más confío en Él. Amen. Y si confío en Él, la demostración de esa confianza es mi obediencia. Amen. Entonces, cuando el Señor me dice, por ejemplo, tienes que perdonar a aquellos que te han herido, yo conozco que tengo que perdonar porque lo estoy leyendo, pero ahora si perdono, se va a ver si confío o no. El Señor te dice, perdona para que seas libre. Confía en esas palabras. Perdona porque yo te he perdonado a ti primero. Entonces, cuando tú comprendes estas cosas, experimentas estas cosas en tu ser, entonces tú confías y obedeces. ¿Ves? Está todo ligado. Fe, es decir, conocimiento, confianza y obediencia. La fe implica obediencia, hermano.
La fe no es algo simplemente místico o algo teórico en lo que yo pienso y sé y está aquí en la mente. No, no. La fe cristiana es acción pura. De hecho, Santiago nos lo recuerda. Si alguien dice que tiene fe y no tiene obra, la fe de esa persona está muerta, es decir, no existe. Esa persona se está engañando a sí misma. Y nosotros no podemos caer en ese error. La fe nos justifica delante del Señor, pero también nos santifica. Así que, hermanos, la fe no solo es útil para el comienzo de nuestro caminar cristiano, sino que también es el medio por el cual Dios nos sustenta a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Pero no es una fe subjetiva, es una fe objetiva, es una fe en Cristo, en quién es Él, en lo que Él ha revelado de sí mismo, en quién es Dios, en lo que Dios ha revelado de sí mismo, en su palabra, en sus promesas, en sus verdades. Por eso tenemos que conocerlas, por eso tenemos que atesorarlas, para poder confiar en ella. Y cuando hacemos eso, entonces nosotros somos sustentados por Dios por medio de la fe. ¿Se entiende? Somos sustentados por Dios por medio de la fe toda la vida, hasta que el Señor regrese o hasta que nosotros partimos con Él. Es interesante cómo un autor llamado Jamie Dunlop, en su libro Comunidad Atractiva, al referirse al crecimiento cristiano, dice esto: mucho de nuestro crecimiento en Cristo es simplemente crecimiento en nuestro entendimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y a veces nosotros somos muy simplistas, decimos, no, si yo ya sé lo que Cristo ha hecho, ha resucitado y va a volver. Sí, hermano, pero espérate, dale mente a eso. Porque Jesús dijo esto, fijaros, Jesús dijo esto: vosotros pensáis que en las Escrituras halláis la vida. Y se lo dijo a los fariseos, personas que conocían mucho la ley. Pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí. A medida que nosotros conocemos a Dios en Cristo y todo lo que el Señor ha revelado por medio de su palabra en cuanto a quién es Jesús, nosotros vamos conociendo, vamos confiando, vamos obedeciendo y vamos creciendo. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿qué podemos hacer, hermanos, para tener una fe robusta? ¿Qué podemos hacer para profundizar en nuestra comprensión de Cristo, de sus palabras? ¿Qué podemos hacer para tener una confianza mayor en todo lo que el Señor ha dicho acerca de sí mismo? Pues a través del pasaje que hemos leído, yo quiero mostrarte algunas de las cosas que podemos hacer. Mira, en primer lugar, si tú y yo queremos tener una fe robusta, tenemos que recordar constantemente las palabras de Jesús. Una vez más, el hermano Joel esta mañana hacía énfasis en las palabras del Señor, y nuestra hermana, dirigiendo la adoración, también lo decía: no olvidemos, y nosotros, por nuestra condición pecaminosa, por nuestro corazón caído, tendemos a olvidarnos de las palabras del Señor. Yo te voy a demostrar cómo estos hombres, en este momento de misión, se olvidaron de las palabras de Jesús. Ellos tenían que recordar las palabras de Jesús, pero en este momento se olvidan de ellas. Hermano, la primera escena que tenemos es a los escribas discutiendo con los discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué discuten? ¿Por qué discuten? El texto no lo dice, pero no lo podemos imaginar. El texto dice que los discípulos no pudieron echar fuera, expulsar a aquel demonio, y rápidamente están discutiendo con los escribas. ¿Cuál era la misión de los escribas? Oponerse a la obra de Jesús y sus discípulos constantemente. Posiblemente, al estar allí y presenciar esa escena, aquellos hombres empezaron a difamar a los discípulos, a hacer comentarios maliciosos en cuanto a los discípulos, a escarnecer a los discípulos, a burlarse de ellos. Anda, estos son los que van con Jesús, el rabino del momento, que no pueden expulsar a un demonio. Y en un momento donde ellos estaban allí ejerciendo el ministerio, tratando de liberar a aquel hombre que estaba poseído por un demonio, en un momento ellos quitan su atención de lo que tendrían que hacer y centran su atención en los comentarios de los escribas. ¿Y qué hacen?
se lían a discutir con estos hombres. Vuelcan su atención en los escribas. ¿Por qué? Porque olvidaron las palabras de Jesús, hermano. Olvidaron las palabras de Jesús. ¿Cuáles eran las palabras de Jesús para estos hombres? Lo podemos ver a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. Anunciad el reino de Dios, les dijo Jesús a ellos. Sanando a enfermos y echando fuera demonios, como una señal de que ese reino ha llegado. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando Jesús escoge a sus discípulos en Marcos capítulo 3. Él les dice estas palabras, que los escogió, dice Marcos al escribir, que Jesús escogió a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, dándoles autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Pero luego más adelante, en el capítulo 6, cuando el Señor los envía a predicar, les dice exactamente lo mismo. Predicad el Evangelio, porque os doy autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos. Si esto fuera poco, en Marcos capítulo 5, el Señor, antes de exponerlos a una situación tan tensa como esta, el Señor va a Gadara. Y cuando Jesús de Nazaret pisa Gadara, aquel hombre que estaba atormentado por demonios se acerca al Señor. Se acerca gritando, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Y hay algo muy interesante en Marcos capítulo 5. El texto dice que Jesús les dice, sal fuera. Y después de que Jesús le diga, sal fuera, los demonios resisten, se oponen. Es decir, Jesús no llegó allí y dijo, fuera, y se fue. No fue así. Lo podéis leer luego en vuestra casa para que veáis que no os miento. Hay una resistencia demoníaca allí en ese momento, en Marcos capítulo 5. Ahora, hermanos, mi pregunta es, ¿podía Jesús haber hecho fuera y que los demonios saliesen? ¿Sí o no? ¿Por qué permite que resistan? ¿Por qué permite que resistan? ¿Quién hay con Jesús, hermano? Ahí están los discípulos. Los discípulos están presenciando ese momento. Y los discípulos están... Jesús todo el rato lo que está haciendo es enseñar a sus discípulos. Jesús les está enseñando que cuando Él parta, habrá resistencia, habrá oposición. Las cosas no van a ser tan sencillas así. ¿Se entiende? Y el gadareno, los demonios que están poseyendo al gadareno, están allí resistiendo, dialogando con Jesús, hasta que finalmente el Señor los expulsa. Pero aquellos hombres tendrían que haber aprendido la lección. Satanás no se va a ir tan fácil. Los demonios no se van a ir tan fácil. Las tinieblas no se van a disipar tan fácil. El apóstol Pablo nos enseña que el mundo yace bajo tiniebla. El entendimiento de los gentiles está entenebrecido. Vivimos en un mundo caído, cuyo príncipe es ¿quién? Satanás. Evidentemente Jesús podría liberar de manera muy sencilla a aquel hombre, pero el Señor no lo hace para enseñarle a sus discípulos que de este lado de la eternidad tendremos resistencia, hermano. Tendremos resistencia. Así que los discípulos están allí con un joven que llevaba toda su vida atormentada por demonios. Y mientras están ministrándole, escuchan a los fariseos decirle, vaya tela, los escuchan burlarse de ellos, y entonces su ego les pesa más que aquel pobre muchacho. Quitan sus ojos de la necesidad y la ponen en los escribas, porque su ego les pesaba. Qué triste, hermano. ¿Por qué? Porque olvidaron las palabras de Jesús. Mira, si tú olvidas las palabras de Jesús, empezarás a darle oído a otras voces. Aquellos eran los fariseos, pero ¿quién hablaba por medio de los fariseos? Vosotros sois hijos del diablo, eso dijo Jesús de Nazaret. Satanás estaba utilizando a los fariseos como un altavoz. Y cuando tú dejas de escuchar a Dios, escúchame bien, o escuchas a Satanás, o escuchas a tu corazón inclinado, hermano. Tu corazón que es engañoso más que todas las cosas. Y perverso. Y perverso. Por eso no podemos, hermanos míos, no podemos olvidar las palabras de Jesús. ¿Sabéis lo que tenían que haber hecho estos hombres? Déjalos que digan lo que quieran, vamos a seguir aquí, vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiéndole al Señor que haga algo. Dios puede hacerlo, lo hemos visto. Hace poco hemos estado en un lugar donde Jesús liberó a un hombre. Dios puede hacerlo. Amén. Pero no, el ego pesa más que las necesidades
de los que están a nuestro alrededor. Y entonces quitan la mirada de aquel hombre y la vuelta a los escribas. Hermanos, en el momento que quitamos los ojos de Jesús y los oídos de sus palabras, damos oído al diablo y ponemos los ojos en nosotros mismos. Porque, ¿sabe? Satanás no está buscando adoradores. Satanás lo que quiere es que te adores a ti mismo. Satanás lo que quiere es que te parezcas a él. 666. Decimos el número de Satán. No, es el número del hombre. Mío, por mí y para mí. ¿En qué día fue creado el hombre? En el sexto. Mío, por mí y para mí. El apóstol Pablo dice todo lo contrario, ¿verdad? De él, por él y a él sea la gloria. Aleluya. Una persona que está siendo afectada por las mentiras del maligno es una persona que en su vida lo que se va a ver es soberbia. No es que va a ser un brujo o una persona que trabaje con el ocultismo, que también. Pero una persona que se está dejando trabajar por el enemigo, por las mentiras del enemigo, es una persona orgullosa, soberbia, mentirosa, que está siempre mirando por sí mismo y se ha dejado afectar por las mentiras del maligno. Hermano, recordemos las palabras de Jesús. Recordemos la palabra de Jesús. Echemos mente a las palabras del Señor. Porque gran parte de nuestra decadencia deriva de la falta de fe, de la falta de conocimiento en esas palabras, de la falta de confianza en esas palabras, de la falta de obediencia a esas palabras. La única manera, hermanos, de no dar oído a las mentiras del diablo es dando oído a las verdades de Dios. Es la única forma. Es la única forma. Y fíjate, ¿por qué dejamos nuestros devocionales? ¿Por qué con el paso de la semana, de los días, dejamos de orar y de leer? Porque en el fondo, hermanos, en el fondo, no creemos que Dios puede santificarnos conformándonos a su imagen por medio de los medios de gracia que Él mismo ha establecido. Eso es lo que está en el corazón. Hay personas que buscan consejería siempre por las mismas cosas. Yo lo que pienso, digo, lo que tienes que hacer es tener un encuentro con el Dios vivo. Busca al Señor, conoce al Señor. Pero claro, es más fácil buscar a otras personas. Hincar rodillas es difícil. Orar, estar delante del Señor, a veces no es tan sencillo. Abrir la Biblia y leerla y cada vez es más difícil. Por las nuevas tecnologías que tenemos. Cada vez es más complicado centrar los ojos en las palabras del Señor. ¿No te ha pasado que empiezas a leer y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre potaje? ¿Es lo que tengo que hacer hoy? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Y te pierdes. Rápidamente tu mente se va a otro lado. Cada vez es más complicado, más difícil. Porque hay un sistema, hermano, el sistema llamado mundo, que quiere alejarnos de la palabra del Señor, que no quiere que demos oído a la palabra del Señor. Si nosotros no oramos, no buscamos al Señor, no llevamos a cabo nuestros devocionales, en el fondo es que no creemos. Esa es la realidad, eso es lo que se esconde en la realidad. No creemos que Dios puede santificarnos por medio de ello. Eso es lo que hay en el fondo de nuestro corazón y acabamos haciendo estas cosas por rutina. Bueno, soy cristiano, no tengo que orar, no es lo que hay que hacer. No. Allí, fíjate qué glorioso, hermano. El sumo sacerdote solo una vez al año podría entrar al lugar santísimo. Hermano, tú puedes entrar siempre. Por la sangre de Cristo, tú y yo podemos entrar siempre. Siempre. Ahora mismo el Señor está aquí entre nosotros. Estamos contemplándole a Él. Pero no creemos que el Señor pueda santificarnos. Eso es lo que hay, falta de fe, porque dejamos de oír las palabras del Señor y empezamos a oír al enemigo, empezamos a oír nuestro corazón. ¿Por qué dejamos de orar por nuestros familiares, por nuestros hermanos y por nuestros amigos? ¿Por qué dejamos de hacerlo? Porque en el fondo hemos dejado de creer que Dios nos puede salvar.
¿Te acuerdas de las dos Anas de la Biblia? Una rogando por un hijo y la otra esperando el día del Mesías. La que esperaba el día del Mesías, ella era ya una anciana. Una anciana, hermano, una anciana. Y había quedado viuda muy joven. Y dice que desde su viudez, ¿cuántos años? 30, 40, 50, 60 años, ella estaba en el templo, clamando al Señor. Ven, Señor Jesús, envía a tu santo, envíalo, tráelo, tráelo, tráelo. En el día quizás que ya menos esperaba, allí llegó José y María con el Señor Jesús en sus brazos. Qué increíble, hermano. Fijaros cómo esta mujer persistió en oración. Si dejamos de orar por la salvación de aquellos que están a nuestro alrededor, es porque en el fondo hemos interiorizado que Dios no puede salvarlo. Pero si tú verdaderamente crees que el Espíritu Santo puede hacer lo que Él ha dicho en su palabra que puede hacer, convencer de pecado, justicia y juicio, entonces seguirás orando. Seguirás clamando por tu cónyuge que no es creyente. Seguirás orando por tus hijos, por tus vecinos, por tus amigos. Seguirás clamando por ellos hasta que el Señor haga una obra en sus vidas. ¿Por qué dejamos de evangelizar? Por lo mismo, hermanos, por lo mismo. No solo es desobediencia al mandato divino, es que hemos olvidado las palabras del Señor. La Biblia nos enseña que la exposición de su palabra alumbra los ojos. La Biblia nos enseña que en el Evangelio, en la exposición del Evangelio hay poder. El apóstol Pablo dijo, porque mi Evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino con el poder del Espíritu. No somos nosotros los que convertimos a las personas, en la exposición de la palabra de Dios, hermano. No confíes en tu habilidad de comunicar, confía en la capacidad de Dios de salvar por medio de su palabra. Expon el Evangelio, exponlo. Dejamos de hacerlo porque dejamos de creer. Dejamos de creer en el fondo que Dios puede salvar. ¿Qué está utilizando, hermano, Satanás para desenfocarnos? En esta ocasión utilizó a los escribas para desenfocar a los discípulos, para hacerles olvidar las palabras de Dios, llevándolos a la incredulidad. Pero ¿qué hace el enemigo para desenfocarnos a nosotros? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo creo que los discípulos, cuando se vieron ante esa situación, con vigor iniciaron la oración y se dispusieron a llevar a cabo la misión. Pero cuando empezaron a escuchar estas voces, poco a poco ese vigor fue disminuyendo. Cuando el Señor nos salvó, ¿tú te recuerdas el día que el Señor te salvó, que te tomó del corazón? ¿Cómo estaba? Estaba que el corazón se salía del pecho, ¿no? No sé tú, pero por lo menos yo estaba así. Yo quería hablarle del Señor a todo el mundo. Yo quería comerme la palabra del Señor. ¿Estamos así o no? En la iglesia podía ser la peor iglesia del mundo. Eso era para mí el cielo. Era el cielo, había gente complicada, gente difícil. Pero yo decía, no, Señor, tú estás tratando con mis hermanos. ¿Por qué? Porque había una fe vigorosa. Pero ¿qué ha ocurrido? Con el paso del tiempo, ese vigor se va disminuyendo. ¿Qué ocurre? Que esa fe va menguando. ¿Qué ocurre? Que el apóstol Juan tiene que escribirle a una de las iglesias de Apocalipsis y decirle, volved al primer amor. No había escuchado alguna vez, yo cada vez que escucho eso me enfado mucho, que algún creyente dice, mira, cuando conocemos al Señor tenemos el primer amor, luego ya las cosas se van cambiando. Eso es una doctrina diabólica. El primer amor no puede menguar, y si mengua tenemos que recuperarlo. ¿Qué dice Jesús a la iglesia de Apocalipsis? Volver al primer amor. No dice, mira, habéis perdido el primer amor, no pasa nada. Seguir llevando a cabo la vida cristiana. No. Volver al vigor, volver a la fe. Y eso ocurre, hermano, porque damos oído a nuestro corazón engañoso y al enemigo. Empezamos la vida cristiana involucrándonos en la iglesia, sirviendo en un montón de cosas, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué ya no tenemos esa misma perspectiva de la iglesia, del reino de Dios, del evangelio, de la palabra, de la oración, como lo teníamos antes? Algo hemos perdido en el camino.
Estamos dejando de oír a Dios y estamos oyendo al enemigo. Nos estamos desenfocando así como ellos. Bueno, cuando olvidamos las palabras de Jesús, nos debilitamos en la fe. Por lo tanto, tenemos que impregnarnos de la palabra de Dios para tener una fe robusta. Querido hermano, lee tu Biblia todos los días. Y mira, es que me cuesta mucho leer. Me cuesta hallar tiempo. Mira, algo que puedes hacer es coger tu Biblia. Porque hay mucha gente que lo primero que hace por la mañana, ¿qué es? Coger el móvil. Coge tu Biblia, ábrela, mete el móvil dentro. Y pones la Biblia debajo de la cama. Y pones el despertador en el móvil. Te va a sonar. Entonces tú te despiertas. Entonces tienes que arrodillarte. Tienes que coger la Biblia. Quitar el móvil. Mira, tienes la Biblia abierta. Estás de rodillas. Ya está. Sí, ¿qué más quieres? Ya. Solo tienes que leer. Ya te redució un poquito el trabajo. Ya, hermano, como no leas ahí ya no sé qué puedo hacer. Pero lee tu Biblia todos los días. Léela todos los días. Eso tiene que ser como el respirar, hermano. No puedes irte a trabajar sin tener un tiempo con el Señor, sin estar ahí delante del Señor. No faltes los domingos. Hay gente, hay personas en la congregación, yo una vez más lo digo, que esto no sale de bien Pontejerí. Pero hay gente en la iglesia que dice, mira, este domingo no voy porque tengo que limpiar la casa. Digo, lo que tienes que venir es venir aquí a la iglesia para que limpiemos tus almas. ¿Cómo que para limpiar la casa? Bueno, no que no limpies la casa, límpiala, pero busca otro momento. Que son 2 horas de reunión. Que estás con tus hermanos. Que te estás exponiendo a la palabra del Señor. Coge un cuaderno, hermano. Apunta, escribe. Escribe las predicaciones, toma nota. Y durante la semana, dale mente a eso que has escrito. Congrégate fielmente cada domingo. Queda con otros hermanos para tomar un café y rendir cuenta de tu vida, de cómo estás, de cómo la palabra del Señor está afectando tu corazón. Todo eso nos ayuda a no olvidar las palabras del Señor, a recordarlas constantemente. Invierte tiempo en lectura de buenos libros. Hermanos que el Señor ha levantado con una luz increíble para ayudarnos a comprender mejor la Biblia. Invierte tiempo, hermano. Se trata de nuestra alma. Es lo más valioso que tenemos. Es curioso, ¿no? Y yo veo que eso pasa mucho en España, o por lo menos allí en Pontegenil. La gente tiene sus casas impecables. Tú entras a la casa de un hermano y tú no ves polvo allí por ningún lado. Aquello reluce, aquello es... Vamos, yo supongo que limpiarán por la mañana, por la tarde, por la noche. Porque digo, nosotros por más que queramos hacerlo así en nuestra casa, no podemos con 2 niños pequeños. y le damos una importancia, ¿no? a la casa, a lo material. Y a veces salgo y veo a las vecinas allí todos los días. Todos los días. Pero, ¿y nuestra alma, hermano? Porque esa casa, con los años, se va a derrumbar. Se va a quedar ahí. Pero ¿y tu alma y tu corazón? ¿Y nuestra alma? Tenemos que recordar las palabras de Jesús, pero tenemos también que recordar la misión de Jesús. En las palabras de Jesús no solo hay fortaleza para nuestra alma, hermano, también hay dirección. Ellos tendrían que haber pensado en todas las indicaciones que nos ha dado el Maestro cuando nos ha enviado a predicar. ¿Había algo de discutir con líderes religiosos? Mira, lo que tenéis que hacer es debatir con ellos. Cuando lleguéis lo encontráis allí, os apartáis un poco de la multitud y sentáis allí a discutir teología. Ellos tenían que haberse hecho esa pregunta. Y entonces dirían, bueno, estamos perdiendo el tiempo aquí. ¿Qué hacemos aquí? Si el Señor no nos ha mandado a eso. Hermanos, ese no era un momento para debatir teología. Era un momento para poner la teología en acción. Es una imagen sumamente triste y catastrófica. 2 grupos de personas, fijaros, 2 grupos de personas que supuestamente poseen la verdad, los escribas y los discípulos, discutiendo sobre la verdad.
sin manifestar la verdad con un joven que estaba poseído por demonios. El niño allí revolcándose y ellos, Dios es trino. No que esa verdad no sea importante, es sumamente importante. Pero no era el momento. No era el momento de eso, era el momento de poner la verdad en acción. La verdad es una persona, es Jesús de Nazaret, y la verdad también liberta. Amén. La verdad se debe de poner en acción. Hermanos, la verdad no solo llena nuestra mente, la verdad afecta todo nuestro ser, llevándonos a la acción. Los discípulos, al olvidar las palabras de Jesús, olvidaron la misión que el Señor les había dado. Y hermano, una de las razones por las cuales nuestra fe se debilita y no es robusta es que nos desconectamos muy rápido de la misión. Cuando tú estás en misión, cuando tu vida es una misión, y voy a explicarme mejor, ¿no? Esto no quiere decir que tienes que ahora irte a África, a Oceanía, no. Cuando tu vida es una misión, allí donde el Señor te ha puesto, tú empiezas a ver cosas increíbles. Y esas cosas que empiezas a ver, porque estás obedeciendo a Jesús, predicando el Evangelio, orando por tus compañeros de trabajo, por tus vecinos, y entonces empiezas a ver salvación, empiezas a ver respuesta a oración, empiezas a comprobar que todo aquello que tú sabes es una verdad, porque lo estás experimentando. ¿Sabes lo que hace eso? Aumenta tu fe. Pero el problema es que no ponemos nuestra fe en acción. El mensaje, el mandato era claro: ir y predicar el Evangelio a todas criaturas. Y ese mandato es el mismo para nosotros hoy. Nuestra vida, hermano, tiene que ser una vida misional, allá donde estemos, donde sea que estemos, donde sea que el Señor nos ha puesto. Mira, yo tengo 2 niños pequeños, soy una madre, yo puedo hacer mucho. ¿Que no puedes hacer mucho? El Señor te ha confiado a esas 2 criaturitas. Tú estás ahí en misión. ¿Sabías que los grandes hombres de Dios, muchos de ellos, tienen como referencia a sus madres? ¿Sabías que John Wesley, ya de mayor y casado, ¿sabes con quién iba a recibir consejería? Con mamá. John Wesley, aquella mujer había criado a 10, 11 hijos. Madre, tú tienes una misión importantísima: instruir a tus hijos, instruirlos. Ahí está tu misión. Cambia pañales para la gloria de Dios, madre y padre también. Ahí está, para la gloria del Señor. Haz tu trabajo un campo de misión. ¿Sabes el nombre de tus compañeros? ¿Los conoces por sus nombres? ¿Sabes dónde viven? ¿Conoces sus necesidades, sus dificultades? Hermanos, el mundo yace en tinieblas. Aquí hay una familia que está destruida por Satanás, que está siendo oprimida por Satanás. Delante de las narices de los discípulos. ¿Y ellos qué están haciendo? Estudiando teología. No que esté mal de estudiar teología. Está bien, pero hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica. El mundo yace en tinieblas bajo nuestras narices, hermano. Y el Señor, su mensaje es claro. Su misión es clara, y no solo para los pastores y los ministros, para todo su pueblo. Cuando el Señor reunió allí a los 12 eran la representación de la iglesia. Y Jesús les está diciendo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahí está, tenemos que vivir para eso, hermano. Para ser un discípulo y para ser discípulos. En el entorno donde tú estás, tómate con seriedad tu puesto de trabajo. No pienses que el Señor te ha puesto ahí solo para ganar dinero. Eso es una de las razones. Pero tú eres un misionero allí, con tus vecinos. Apréndete sus nombres. Conócelos, invítalos a casa. Que ellos vean el poder del Evangelio en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Para que ellos puedan decir: yo quiero eso, yo quiero eso.
Porque, hermanos, la gente que está inmersa en maldad, al Cristo que van a ver, es el Cristo que nosotros vamos a reflejar. Fijaros, el texto dice que este hombre le dice al Señor: traje a ti a mi hijo. Traje a mi hijo a ti. Jesús estaba allí. Jesús no estaba allí. Allí estaban los discípulos. ¿Por qué dice este hombre: traje a ti a mi hijo? Porque para este hombre, llevar su hijo a los discípulos era lo mismo que llevarlo a Jesús. Él identifica el mismo grupo. Y la gente quiere ver a Cristo en nosotros. La gente no necesita Nehemías. La gente necesita a Cristo en Nehemías. Mi esposa no necesita a Nehemías. Mis hijos no necesitan a Nehemías, necesitan a Cristo en mí. A Cristo en ti. Eso es lo que necesitan, hermano. Recordemos nuestra misión. Recordemos nuestra misión. Tenemos que preocuparnos, volver a preocuparnos por las personas que están a nuestro alrededor, interesarnos por su vida. Los discípulos se enfrescan en esta discusión, pero fijaros lo que hace Jesús cuando llega y ve la situación. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué le pasa? ¿Lo ves? ¿Qué le pasa a este joven? Cuéntame su historia. Quiero conocer su historia. ¿Qué le ha pasado? Y entonces el Padre se lo cuenta. Toda una vida de sufrimiento. Y el Señor se acerca y libera a este joven. Este joven no era un número más para Jesús. Las personas, hermano, no eran números. Eran seres humanos con dignidad, hechos a imagen y semejanza de Dios. Y de esa manera el Señor Jesús las trataba, con dignidad. Se sentaba con ellos, los miraba a los ojos, los escuchaba, los reorientaba, los sanaba, los libertaba. Pero a veces nosotros, cuando pensamos en la misión, pensamos en números. No. Cuenta la historia del pastor Miguel Núñez, que había un médico trabajando con él, porque él también se dedica a la medicina, y él siempre le hablaba del Señor a este médico en la cafetería. Cada oportunidad que tenía, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Y llegó un momento donde este hombre le dice: oye, Miguel, tú lo que quieres es que yo me convierta, ¿verdad? Entonces, claro, el pastor le dijo: pues sí, la verdad que sí. Y este hombre le dijo al pastor Miguel Núñez: claro, es que tú has hecho de mí un proyecto. Tú has hecho de mí un proyecto. Dice el pastor Miguel Núñez que esas palabras lo reventaron. Dice: yo a este hombre me acerco solo para hablarle de Jesús, que está bien, pero no me intereso por él, por su esposa, por sus hijos, Tenemos que tener una combinación, hermanos, de gracia y verdad. De manera que la gracia nos acerque al corazón de las personas y la verdad nos acerca a sus mentes. Predicamos el Evangelio, pero lo hacemos con gracia, con amor, preocupándonos por las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, ¿estás en misión? Piensa por un momento, ¿realmente has hecho de tu barrio tu campo misional, de tus vecinos tu campo misional, de tus compañeros de la universidad tu campo misional, de tus compañeros de trabajo tu campo misional? ¿Tienes los nombres de esas personas apuntados? ¿Oras por ellos? Creo que todos tenemos que crecer en esto. ¿Qué ocurriría si tú cogieras a una sola... No pienses, vale, voy a conquistar mi barrio para el Señor. Mira, una sola persona que no conozca al Señor, una sola, y dice: voy a invertir un año entero en ella, voy a orar por ella, voy a preguntarle cómo está, me voy a acercar para tomarme un café. Hermano, el Señor, aquí hay mucha gente, ¿eh? Si cada uno coge a una persona y voy a invertir tiempo en esta persona, quizá el retiro que viene tenés que buscar otro sitio. A una persona, enfocarte de verdad en ella.
Bueno, si no estamos recordando constantemente la palabra del Señor, si no estamos conectados en la misión del Señor, posiblemente nuestra fe esté disminuyendo, posiblemente sea una fe endeble. Y el Señor quiere enseñarle a sus discípulos que además de recordar sus palabras, además de estar conectados en la misión y entender cuál es la misión que Él nos ha encomendado, quiere también mostrarle qué pueden hacer para que esa fe siga creciendo. Y fijaros que los últimos versos del texto, los discípulos le preguntan al Señor, oye, ¿por qué nosotros no fuimos capaces de echar fuera este demonio? ¿Por qué no pudimos hacerlo? Y fijaros lo que el Señor les dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Cuando leemos el Evangelio de Marcos y leemos también el Evangelio de Mateo, porque los evangelistas lo que hacen es complementarse, el Evangelio de Mateo nos enseña que la respuesta de Jesús en el Evangelio de Mateo es un poquito más exhaustiva. Y el Señor les dice a ellos por qué razón no pudieron echar fuera el demonio. El demonio le dice al Señor, vosotros no habéis podido hacer esto por vuestra poca fe. Vuestra poca fe. Y este género solo sale con oración y ayuno. Y aquí algunos dicen, bueno, ¿el género qué es? ¿El demonio? ¿El género qué es? ¿La fe? Hermano, da igual. ¿Por qué da igual? Porque la oración y el ayuno lo que va a hacer es que tu fe crezca. Y con una fe robusta vas a poder echar fuera el demonio. Y no me refiero que cada vez que nosotros veamos a una persona vamos a estar echando fuera demonios, no estoy diciendo esto, pero el Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida y va a estar ahí. Y nos ha dejado esa autoridad, no de manera individual a cada uno, sino que a la iglesia. Y como iglesia, por supuesto, podremos echar fuera demonios. Amén. Claro que sí. Amén. Claro que sí. Satanás cegó el entendimiento de los gentiles para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Pero nosotros tenemos el Evangelio. Nosotros tenemos al Dios encarnado con nosotros, hermano. Y allá donde tú vayas y proclames el Evangelio de salvación, allí las tinieblas se disipan. Allí las tinieblas se disipan. Nuestra fe, hermano, crece con oración y con ayuno. Oración y ayuno. Oración y ayuno. Y en cuanto a son disciplinas espirituales que son sumamente importantes para que nuestra fe pueda crecer. Hay muchas, pero el Señor aquí nos habla de dos, oración y ayuno. Pero me da la sensación que en este último tiempo, como iglesia, estamos dejando a un lado estas cosas tan importantes. Pregúntate por un momento, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? Ahora en la iglesia de Puente Genil estamos llevando a cabo una serie de sermones sobre las disciplinas espirituales. Y estuvimos un mes entero hablando acerca del ayuno, exponiendo textos bíblicos que hablen acerca del ayuno, pero le dijimos al hermano, esto no va a ser solo exposición, aquí vamos a ayunar. Porque escuchamos y entonces hicimos un ayuno comunitario. Vamos a ayunar todos juntos. Vamos a aplicar estas verdades. Vamos a ejercitarnos con las disciplinas espirituales. Hermanos, lo que hacen las disciplinas espirituales es exponernos al Señor. Y entonces cuando vemos al Señor, el Señor hace que esa fe crezca. ¿Se entiende? La oración por sí misma, el ayuno por sí mismo no tiene la capacidad de hacer crecer nuestra fe, pero el ayuno y la oración nos exponen al Señor, y al estar expuestos al Señor, nuestra fe crece. Cuando Jesús habla acerca de la oración, en Mateo capítulo 6, ahí es un texto bastante interesante, y recordaréis seguramente este pasaje. Cuando oréis, entrad a vuestro aposento y cerrad la puerta, orad a vuestro Padre en secreto, y vuestro Padre os recompensará en público. Una vez más, la Reina Valera a mí me encanta, para mí es la mejor de las versiones, pero una vez más nos ha hecho un flaco favor aquí. Esa palabra público, que de hecho se repite en varias ocasiones, no está en el original. Y yo creo que esto a veces nos ha afectado, porque acudimos a la oración quizás con motivaciones erróneas. Yo oro en el secreto, pero Señor, tú tienes que recompensarme en público. A ver cómo me vas a recompensar.
No, el texto original dice, tu Padre te recompensará. Ya está. No dice público. De verdad, luego lo podéis buscar si queréis. ¿De qué manera nos recompensa el Señor? Aquí, hermano, aquí, en el corazón. ¿Hay algo mejor que eso? Tu Padre afecta tu corazón. Y alguien lo ha dicho en estos días. Quizás estamos orando por diferentes situaciones y esas situaciones no cambian, pero hay algo que está cambiando. ¿Sabes qué está cambiando? Tu corazón, tu espíritu, tu carácter. Eso está cambiando. Tu fe está creciendo. Ora, hermano. Cuando oramos en lo secreto, evidenciamos nuestra humildad y nuestra confianza en el Todopoderoso. Porque estamos diciendo de manera implícita, Señor, yo no puedo hacer nada aquí. Aquí el único que puede obrar eres tú, Señor. Tú eres el único que puede obrar en mi carácter, Señor. Tú eres el único que puede cambiar a mi esposa, Señor. Tú eres el único que puede salvar a mis vecinos, Señor. Tú eres el único que puede obrar en la iglesia, Señor. Eres el único. Pero a veces, hermanos, invertimos mucho tiempo en nuestros esfuerzos, en hacer cosas para cambiar realidades, cuando en realidad deberíamos de invertir tiempo en la oración, buscando al Señor, porque Él es el único que puede cambiar esas realidades. ¿Cuánto necesitamos orar? ¿Cuánto necesitamos orar? Y estar delante del Señor y contemplarle a Él. ¿Cuánto lo necesitamos? Orar nos trae claridad, hermano. Claridad. ¿Cuánto necesitamos ayunar? Esta mañana también alguien oraba y decía, Señor, quítanos estos ruidos que tenemos. Vivimos en una sociedad cada vez más ruidosa, con cada vez más estímulos. Sin embargo, el cristianismo, la Biblia nos enseña la importancia de la solitud, de la soledad, de la meditación, del silencio. ¿Cuánto nos cuesta estar en silencio? ¿Cuánto nos cuesta estar un día entero sin el móvil? Jóvenes, sed fuertes. Coged un día, apartaros un día sin el móvil, buscando al Señor, disfrutando la comunión entre vosotros. Bueno, jóvenes y también adultos. Que dicen los estudios que los más afectados por las nuevas tecnologías no solo son los preadolescentes y los adolescentes, sino que también las personas jubiladas. Pasan mucho tiempo en las nuevas tecnologías. Eso, no estoy diciendo que lo que estéis aquí, en términos generales, a lo mejor a vosotros eso no os afecta, pero, hermano, las nuevas tecnologías nos están haciendo mucho daño, muchísimo daño. Ayuna, abstente, retírate, encógete para contemplar al Señor. Este género solo sale con oración y ayuno. No habéis podido por vuestra poca fe. Si queremos que nuestra fe crezca, tendremos que ejercitarnos en las disciplinas espirituales. Y el Señor nos está dejando aquí dos: oración y ayuno. Oración y ayuno. Quizás tengas que ayunar de algunas cosas. Quizás tengas que privarte de algunos placeres que ni siquiera son pecaminosos, hermano. Pero te privan de lo mejor. A lo mejor estás disfrutando placeres buenos, pero te están privando de disfrutar del mayor placer que es el Señor. A veces nos entretenemos y nos ofuscamos con pequeñas luciérnagas. Y lo que necesitamos es el sol de justicia, que salga y que podamos contemplarlo a Él. Y entonces ver que aquellas cosas que nosotros estábamos anonadados con ellas tienen muy poco valor al lado de Cristo. Muy poco valor al lado de Cristo. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos, de tener una fe robusta, de recordar siempre las palabras del Señor, de estar siempre conectados a la misión del Señor, la cual descubres al recordar sus palabras, y de hacer discípulos. Que el Señor nos dé la gracia de poder aplicar las disciplinas espirituales a nuestras vidas, la oración y el ayuno, para que esa fe pueda crecer. Porque hay un mundo, hermano, que yace en pecado. Nosotros ahora mismo estamos como Jesús, Jacobo y Juan,
en el monte de la transfiguración. Pero dentro de un rato vas a bajar a la vida real. Y es allí donde tenemos que aprender a confiar en nuestro Señor. Hermano, Él está con nosotros. Amén. Él está con nosotros. Amén. Amén. Me parece que hagamos una oración. Señor, gracias por tu palabra, Jesús. Gracias porque tú has sido sumamente bueno con nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que siga afectando nuestras vidas, nuestros corazones. Dios mío, ayúdanos a recordar siempre tu palabra. Ayúdanos a estar conectados en la misión que tú nos has establecido. Y ayúdanos, Señor, a ejercitarnos con las disciplinas espirituales, Señor. Ayúdanos, Señor, a contemplarte a través de la oración. Ayúdanos, Señor, a retirarnos, Señor, a través del ayuno. Para que podamos verte, Jesús. Para que podamos disfrutar de ti, Señor. Para que podamos aprender a saborearte, Señor. Porque en ti hay riqueza, en ti hay disfrute, en ti hay satisfacción, en ti hay plenitud. Tú eres el sol de justicia, Señor. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres el pan que sacia el hambre, el agua que calma la sed, Señor. ¿Quién como tú, oh Cristo? Amén. Tú eres el sol de justicia, Señor. Ayúdanos, Señor, a contemplarte. Y bendice a esta iglesia. Bendice, Señor, gracias por su vida, gracias por sus corazones, por su amabilidad, Señor, por el trato tan bonito que han tenido conmigo durante estos días, Señor. Gracias por su generosidad, Señor. Gracias por el corazón servicial que has puesto en ellos, Señor. Bendice, Señor, a los pastores, Señor, al liderazgo de esta iglesia, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, que está ahí día a día, Señor, buscando tu rostro, edificando la iglesia con sus dones, sus recursos. Dios mío, bendícelos de una manera muy especial, Señor. Guárdalos, sé con ellos, Señor. Y que la luz de tu palabra, Señor, la luz de tu evangelio pueda resplandecer en su vida, en su familia, Señor, en su área laboral, Señor, en sus estudios, Señor, que tu presencia esté con ellos, Padre, siempre. Amén. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén.